El fondo del Océano Atlántico Norte, a casi 4.000 metros de profundidad, es el lugar de descanso final del naufragio más famoso de la historia, el Nave Real Correo Vapor Titanic. Más de un siglo después de su trágico hundimiento en 1912, aún creemos conocer cada detalle de esa noche fatídica. Pero la verdad es que el lecho marino es un guardián silencioso que continúa revelando secretos. Cada nueva expedición, cada inmersión de un sumergible no tripulado, saca a la luz hallazgos que no solo reescriben los últimos momentos del transatlántico, sino que también desafían todo lo que la ciencia creía saber sobre la supervivencia y la desintegración del acero a esas profundidades abisales. Lo que en principio fue un desastre de negligencia humana, se ha convertido en un fascinante misterio científico. Estamos a punto de sumergirnos en el lado oculto del Titanic, en las evidencias más inesperadas que dejaron a los científicos perplejos. Hablaremos de un incendio secreto que sentenció el destino del barco, de cómo la popa desapareció en un instante, de por qué nunca se han encontrado restos humanos a pesar de las más de 1.500 personas que perecieron, y del sorprendente papel de un microbio devorador de metales que está convirtiendo los restos en polvo rojizo. Pero antes de descender a las profundidades para descifrar estos enigmas, recuerda que tu apoyo es la fuerza que impulsa este viaje de descubrimiento. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo misterio y déjanos un me gusta. El primer enigma que ha cambiado la comprensión moderna del desastre no ocurrió en el helado Atlántico, sino semanas antes, mientras el Titanic estaba atracado. Por décadas, la historia oficial fue que una colisión lateral con un iceberg fue el único responsable del hundimiento. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto sobre la mesa una teoría que agrega un elemento de fuego a la ecuación de hielo. Los historiadores han descubierto evidencias fotográficas y documentales de un incendio masivo que ardió, sin ser controlado por completo, en una de las carboneras del barco durante casi 2 semanas antes de que zarpara de su puerto en el sur de Inglaterra. Este incendio, en una de las bodegas que almacenaba el carbón para las calderas, alcanzó temperaturas extremadamente altas. Estudios metalúrgicos han revelado que el acero del casco del Titanic, aunque robusto, al ser sometido a un calor tan intenso durante un periodo prolongado, habría perdido hasta un 75% de su resistencia. El punto crucial del incendio estaba en una de las mamparas que separaba la caldera de la bodega de carbón, precisamente en la zona donde el iceberg impactó. La ciencia ahora sugiere que el acero, previamente debilitado por el calor abrasador, no necesitó de un corte profundo para fallar, bastó con una serie de rasguños para que la presión del agua helada rompiera el metal ya fatigado. Este hallazgo no niega el iceberg, pero lo convierte en el golpe de gracia para una estructura comprometida desde antes de zarpar. Este descubrimiento no solo es crucial por la química del acero, sino porque sugiere que la White Star Line, la compañía naviera, estaba al tanto del incendio. Existe evidencia de que la tripulación intentó ocultar los daños durante el zarpe en su viaje inaugural. La necesidad de apagar el fuego podría haber forzado al capitán Eduardo Smith a mantener una velocidad peligrosamente alta en una zona con aviso de icebergs. Un experto en la construcción del barco sugirió que la velocidad era necesaria para que el aire forzado por el movimiento avivara el fuego. Por lo tanto, lo que se presentó como un error de navegación podría haber sido una maniobra desesperada para ganar tiempo contra un enemigo mucho más silencioso, el fuego interior. Otro hallazgo que desconcertó a los científicos se relaciona con la propia composición del acero. La idea de que el Titanic era insumergible se basaba en la robustez de sus materiales. Sin embargo, las muestras recuperadas del fondo revelaron que el acero utilizado en la construcción del barco, que se remonta a principios del siglo XX, contenía niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Esta composición química volvía al acero extremadamente quebradizo en condiciones de frío extremo, un fenómeno conocido como fractura frágil. En la noche del 14 de abril de 1912, con la temperatura del agua cercana al punto de congelación, el casco del Titanic no se dobló ni se desgarró como se esperaría de un acero moderno y dúctil. En su lugar, el impacto con el iceberg hizo que el acero se partiera de forma catastrófica, como si fuera vidrio. Este comportamiento, totalmente inesperado para una estructura naval de su tamaño, fue una de las claves que explicó la rapidez del hundimiento. Los investigadores concluyeron que el Titanic fue víctima de una fatal combinación de tecnología de la época y las condiciones ambientales extremas del Atlántico Norte. Pero si hay algo que rompió los esquemas de los científicos y del público en general, es el destino de la popa. Las simulaciones modernas y el testimonio de los pocos sobrevivientes que vieron el final indicaban que, después de que la proa se inundara, la popa se elevó hasta un ángulo de 60 o 70 grados antes de partirse en dos.
Las imágenes de las películas popularizaron la idea de la popa hundiéndose casi intacta. La realidad que encontraron los exploradores en el fondo fue drásticamente diferente. El escaneo tridimensional completo, realizado hace pocos años, reveló que la popa es un campo de escombros irreconocible, un amasijo de acero retorcido y desintegrado. A diferencia de la proa, que está sorprendentemente bien conservada, la popa parece haber explotado. La explicación científica es aterradora. Al hundirse, la popa se llenó de bolsas de aire atrapado que crearon una inmensa presión interna. A medida que la sección descendía, la presión del agua circundante aumentó exponencialmente, lo que provocó que la estructura de la popa colapsara hacia afuera en una implosión violenta e instantánea, convirtiéndola en chatarra antes de que tocara el lecho marino. Los científicos que estudiaron los restos se quedaron perplejos ante la magnitud de la destrucción, que supera con creces lo esperado por la simple caída. La popa del Titanic es un testimonio mudo de las fuerzas destructivas de la presión abisal. Si estás tan intrigado como nosotros por estos detalles que reescriben la historia, tu participación es muy importante. Da un me gusta a este video si crees que la ciencia forense marina debe continuar explorando estos naufragios y déjanos un comentario contándonos qué teoría te parece más sorprendente. Otro hallazgo que ha sido un misterio persistente es la ausencia casi total de restos humanos. El Titanic transportaba 2.224 pasajeros y tripulantes y más de 1.500 personas perecieron, pero solo se recuperaron 333 cuerpos en los días posteriores al hundimiento. Los científicos se preguntaban por qué, más de un siglo después, nunca se han encontrado esqueletos o restos de los cuerpos que quedaron atrapados dentro del barco o que se hundieron con él. La respuesta vino de la ciencia del fondo marino. Las inmersiones han encontrado zapatos, abrigos y efectos personales que sugieren la presencia de cuerpos en el pasado. El factor clave es la acidez del agua y la vida marina. A las profundidades en las que reposa el Titanic, la falta de luz y las bajas temperaturas ralentizan la descomposición, pero no la detienen. Adicionalmente, el agua del Atlántico Norte en esas profundidades es corrosiva para el tejido óseo, ya que se encuentra por debajo de la profundidad de compensación de la calcita, lo que significa que los esqueletos de las víctimas, hechos de carbonato de calcio, se disolvieron gradualmente con el tiempo. Los cuerpos, convertidos en materia orgánica, fueron consumidos por los carroñeros marinos. Lo que queda son los objetos que no son biodegradables, como la piel de los zapatos y las maletas de cuero, que sirven como testigos silenciosos de las vidas que se perdieron allí. El océano, en su lenta e implacable acción, ha borrado los restos biológicos, pero quizás el hallazgo más relevante para el futuro del naufragio es el del enemigo invisible, el microbio Halomonas titanicae. En el año 2010, científicos canadienses y españoles identificaron una nueva especie de bacteria que prospera alimentándose del hierro y el acero de los restos. Este organismo, bautizado apropiadamente con el nombre del barco, es el responsable de la formación de los rusticles, una especie de estalactitas oxidadas y porosas que cuelgan del casco. Aunque parecen inofensivas, estas formaciones son el signo de la lenta, pero inevitable, desintegración del transatlántico. Este hallazgo demostró que el Titanic no se está oxidando pasivamente, sino que está siendo activamente devorado por una nueva forma de vida. Los científicos se quedaron perplejos al calcular la velocidad de la desintegración. Se estima que, debido a la acción de este microbio, el casco, que ya tiene más de 100 años en el fondo, podría desaparecer casi por completo en las próximas 2 o 3 décadas, convirtiéndose en una mancha de polvo de hierro en el fondo marino. El descubrimiento del Halomonas titanicae obligó a los arqueólogos marinos a acelerar los esfuerzos para escanear y preservar digitalmente los restos antes de que el naufragio más famoso del mundo desaparezca para siempre. Este microbio ha puesto una fecha de caducidad al mito del Titanic. Finalmente, las expediciones de escaneo completo han permitido hacer hallazgos de objetos y escenas congeladas en el tiempo que ofrecen una visión aterradora de los últimos momentos a bordo. En el campo de escombros, más allá de las 2 secciones principales, se encontraron objetos que sugieren historias ocultas, como un par de botas que indican el lugar exacto donde cayó una persona. Pero el descubrimiento más significativo, que dejó al equipo perplejo por su implicación, fue un sector del casco donde se encontraron varias calderas con las válvulas de vapor abiertas. Los ingenieros saben que la liberación de vapor era esencial para mantener en funcionamiento los generadores de electricidad. Esto confirmó los testimonios de los supervivientes que hablaban de que la tripulación de ingeniería, los héroes olvidados, trabajaron en la oscuridad y el agua helada hasta el último segundo, manteniendo las luces encendidas para ayudar a la evacuación. A pesar de saber que el barco estaba condenado, los hallazgos en el fondo del mar transformaron a estos trabajadores, antes anónimos, en figuras históricas de sacrificio extremo.
el lado oculto del Titanic, revelado a través de la ciencia, la biología marina y la tecnología de escaneo, no solo ha desentrañado los misterios de su hundimiento, sino que ha humanizado la tragedia. El barco, que alguna vez fue símbolo de la arrogancia tecnológica del siglo XX, es ahora un laboratorio natural que nos enseña sobre la fragilidad del acero, la implacable fuerza de la presión oceánica y la insaciable naturaleza de la vida microbiana. Los hallazgos que perplejos dejaron a los científicos, desde el fuego preexistente hasta el microbio devorador de hierro, sirven como recordatorio de que la historia no es una narrativa estática, sino una verdad en constante evolución, esperando ser desenterrada del silencio de las profundidades. La exploración de este naufragio ha contribuido inmensamente a la oceanografía forense y a la comprensión de cómo los grandes objetos se desintegran en el abismo. El Titanic sigue en el fondo, pero ya no es solo una tumba. Es una biblioteca de secretos que la ciencia ha comenzado a leer. Si esta historia te ha parecido reveladora, te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones y que compartas este video para que más personas conozcan la verdad detrás de este mito. Comenta con la palabra abisal si crees que los restos del barco deben ser conservados solo en formato digital. Nos vemos en el próximo documental.